Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, compartir con ustedes el tema número 5, que se titula La última generación. Vamos a orar antes de entrar en materia y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Te damos gracias, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, para que una vez más pedirte sabiduría, pedirte inteligencia y nos ayude a entender, a comprender tu palabra de verdad, tu palabra de vida. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, de este momento en el que vamos a compartir una palabra de verdad, una palabra de fuego, Señor, que sé que muchos, Señor, en este momento cuando la escuchen van a poder entender y comprender que tú eres un Dios de verdad, un Dios de misericordia y un Dios de amor. Espíritu Santo de Dios, pon palabra en nuestra boca y permite que fluya tu palabra como un río de agua viva y alimente y le dé de beber a aquellos que necesitan ser revividos y ser fortalecidos en el Espíritu. Amén. Entonces, para iniciar en el tema número 5, la última generación, es necesario hacer una breve descripción o una explicación antes de entrar en el tema sobre la Biblia. La palabra Biblia en el término hebreo significa libritos y está compuesta en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento viene del latín que significa pacto, o sea, primer pacto y segundo pacto. El primer testamento, el primer pacto, está constituido por 39 libros y el segundo pacto está constituido por 27 libros, lo que hace un total de 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. El primer pacto es Génesis hasta Malaquías y el segundo pacto o el segundo testamento es desde Mateo hasta Apocalipsis. 39 más 27 libros son 66 libros. El 66 tiene una representación. El 6 representa al hombre y el 10 la justicia. Entonces el 60 significa la justicia de Dios en el hombre. Y el 6 representa al hombre, pero como se ve que es 6 y 6, 2, 6, el 2 representa el testimonio, entonces sería la justicia del hombre, la justicia de Dios en el hombre para testimonio. Y ese testimonio es el de Dios a nuestras vidas. Todo tiene un manual y el manual de nosotros es la palabra de Dios, para poder nosotros conducirnos y dirigirnos en este mundo y poder ser vencedores y victoriosos cada vez más. Entonces, el primer pacto. ¿Por qué el primer pacto? Porque antiguamente Dios hizo un pacto con el hombre. Y lo vemos en Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13, donde dice así. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ahí vemos que Dios hace un primer pacto. Por eso se escribe en el Antiguo Testamento. Pero vamos ahora al segundo pacto, para entrar en materia. Leemos el libro de Mateo. ¿Cuál es el nuevo pacto? El segundo pacto. Leemos el libro de Mateo en el capítulo 26, versículos 26 y 29. Esto es para corroborar lo que se está hablando, porque un primer pacto y porque un segundo pacto. Dice así la palabra. Esto sucedió en la última cena. Dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí en la cena ya el Señor está haciendo una representación de lo que venía.
porque ya en la última cena el Señor hace los últimos detalles porque se aproximaba el sacrificio. Entonces, cuando entramos en la materia del primer pacto, el segundo pacto, vemos que la primera parte representa al primer Adán. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Fíjese que el primer pacto empieza con el libro de las generaciones de Adán. Y ese primer pacto termina con una maldición, que es en el libro de Malaquías, que dice así, libro de Malaquías, el último libro del primer pacto. Miren lo que dice en la palabra, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, aquí está el primer pacto. Ahora vamos con el segundo pacto. El segundo pacto, vamos a leer el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo era el que traía el nuevo pacto, diferente al pacto que ya se había establecido con el hombre al principio. Y dice lo siguiente: este segundo pacto termina con una bendición. Nos vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y dice la palabra en el versículo 21, dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de vuestro Señor Jesucristo es una bendición. La gracia del Señor es una bendición para nosotros. Entonces, ya teniendo estos detalles, entro en materia con el tema, para que tengan una idea de dónde viene la última generación y por qué. Nos vamos al libro de Mateo en el capítulo 1, versículo 17. Dice lo siguiente: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Si tomamos en cuenta de que son desde Abraham hasta David 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14, en total son 42 generaciones. Déjame decirte, querido hermano, que después de Cristo no hay más generaciones, es la última generación. ¿Y por qué la 42? Porque el 40 representa una madurez espiritual, una prueba o una victoria, y el 2 representa el testimonio. Y solo aquellos que han pasado la prueba y han tenido la victoria y tienen el testimonio de Cristo pasan a ser partícipes de esa última generación, la generación del Espíritu. Y fíjense lo siguiente, leemos el libro de Corintios, 1 Corintios, en el capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45 y 49. Miren lo que dice la palabra. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así es como hemos traído la imagen del terrenal. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, aquí nos aclara, hermano, de que hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Un primer pacto y un segundo pacto. Una generación
que pertenecía al primer pacto y otra generación que pertenece al nuevo pacto. La última generación, la generación del Espíritu. Entonces seguimos leyendo, ya cuando Jesús arranca en el ministerio, él les empieza a decir, empieza a predicar unas palabras y dice precisamente en Lucas 12:32, nos da una palabra que nos despierta y nos hace escudriñar, buscar, entender y comprender, orando en el Espíritu Santo, qué significaba lo que Jesús decía. Él vino a traer el reino, nos decía que nos arrepintiéramos, que lo buscáramos, y nos daba palabras, nos revelaba misterios. Y fíjense lo que dice Lucas 12:32, dice así, estas palabras las dijo Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces Jesús nos informa y nos notifica, no temas, manada pequeña, la última generación, el remanente, lo que quedaba. Y fíjense lo siguiente que dice en Mateo capítulo 13, versículo 15, del 15 al 17. Jesús seguía hablando, declarando palabras, ministrando, para nosotros en este tiempo entender todo lo que él hablaba y decía. Dice así la palabra. Mateo capítulo 13, versículo del 15 al 17. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, el Señor está profetizando de que nosotros en este tiempo, la generación del Espíritu, la que venía, donde venía el Consolador a enseñarnos, a instruirnos, a redarguirnos, a ministrarnos, a llevarnos por el camino, nos iba a enseñar a ver y a oír lo que Él estaba tratando de decirnos a nosotros. Y para continuar, nos vamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Fíjese lo que dice la palabra. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón, todo lo que hizo, todo lo que vio, era una representación de Cristo, de que cuando él entraba en el templo para ofrecer sacrificio al Padre por los pecados del pueblo, es lo mismo que hace Cristo cuando entra en tu vida y por medio de su sangre preciosa te limpia, te cubre y eres una ofrenda acepta al Padre por ese sacrificio de Cristo Jesús, porque te santifica y te purifica. Y continuamos en el versículo 5 de Hebreos capítulo 5, dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si más no recordamos, cuando Abraham dio los diezmos de todo lo que tenía, se lo dio a Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem, era una representación en el espíritu de que era el Cristo el que iba a recibir los diezmos de todo. Fíjate que Melquisedec significa rey de justicia. Y como él era rey de Salem, significa rey de paz. Y eso está escrito. Vamos a leer Hechos capítulo 7, como lo dice la palabra, porque a veces los conceptos, los pequeños detalles, la misma palabra lo aclara. Nos vamos a Hechos capítulo 7, versículo del 1 al 2, y dice así: el sumo sacerdote dijo entonces,
esto es así. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Fíjate que Dios viene trabajando con Abraham y viene planificando, viene cumpliendo la palabra para que nosotros en este tiempo entendamos todo lo que se hacía y cómo caminaban nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que después Dios le cambió el nombre por Israel. Para que estuviéramos nosotros en este momento, en este lugar aquí, estudiando, alimentándonos y comprendiendo las cosas que nuestro Padre maravillosamente había creado y formado mucho antes de que nosotros naciéramos, para su gloria y para su honra. Fíjense que en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Una vez que Jesús se hace sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es porque él era el rey de justicia y él era el rey de paz. Que si anteriormente lo que hacían, aunque se sacrificaban animales y santificaban las cosas, cuánto no más la sangre de Cristo iba a santificarnos a nosotros y nos iba a ayudar a nosotros a ser aceptos al Padre y poder tener esa comunión con Dios. Y Hebreos nos da una información muy importante en el capítulo 5, versículo del 11 al 14. Dice así: y acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Una pregunta para ti, hermano. Si tú eres niño, necesitas alimentarte de una palabra que es una leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero también dice que es inexperto en la palabra de justicia. Pero tú sabes si eres niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Si eres una persona que ha alcanzado la madurez en el espíritu, déjame decirte que el alimento es sólido, es el que estás digiriendo en este momento. Y es porque ya tienes los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos ayuda a crecer, nos ayuda a perfeccionarnos y nos ayuda a que podamos entender lo que se está tratando de decir, de que pertenecemos a una generación, pero es una generación del Espíritu. Vino el terrenal y así como vino el terrenal, ahora tenemos que mostrar el celestial, que es el Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y seguimos para continuar con lo que es la última generación. Voy a tocar un concepto que es una palabra que se habla en varios sitios y pareciera que tiene una connotación muy distante. Pero esa palabra es la palabra apostasía. ¿Qué significa esa palabra? Cuando humanamente buscamos este concepto en el plano natural, en el mundo donde nos desenvolvemos, dice lo siguiente: es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al cual pertenecía. Eso es lo que significa la palabra apostasía.
Pero la palabra en sí significa abandonar, abandonarse, alejarse de la verdad. Entonces, está hablando de unos sacerdotes que deja la religión, que abandona la verdad, que ya no cree, que abandona su relación. Es lo que significa la palabra apostasía. Entonces, cuando nosotros nos metemos en las cosas del Señor, en anteriores estudios, ya sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios y que dentro del templo hay un sacerdote, que es el Espíritu que Dios puso dentro de su templo. Pero nosotros tenemos que rendir cuenta a un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y por eso la palabra nos aclara lo siguiente. Leemos el libro en primera de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo del 9 al 17. Hermanos, reciban esta palabra, agarren esa palabra, aliméntense de esta palabra, porque sé que para muchos va a ser de gran bendición y de gran crecimiento. Fíjense lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios, y en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey o como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hay que callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Nuevamente, hermanos, el Señor nos invita a que amemos, nos invita a que tengamos temor. El temor es el principio de la sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, pídele al Espíritu Santo y Él te lo va a dar en abundancia para que ayudemos a otros y el Rey sea honrado. Entonces, hermano, bienvenido. Pertenece a la última generación del Espíritu. Eres un sacerdote en el templo del Señor que está allí para que el Espíritu Santo te use, ministre, profetice, declare y seas de bendición para muchas personas. Entonces, queridos hermanos, buenas noches, Dios me lo bendiga y en el nombre de Jesús le declaro en victoria. Gracias, Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza por este estudio tan maravilloso. Declaramos que cada uno de los que escuchen esta palabra sea de bendición, sea de regocijo y de que sepa que es escogido como sacerdote, como un linaje, no por hombre, sino es por el Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, somos sacerdotes y te debemos a ti que rendir, Señor, cuentas. Como sacerdotes, cuentas al sumo sacerdote que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, ministranos y permite que toda nuestra familia, todos nuestros amigos, todas aquellas personas que nos conocen, vean en nosotros al Señor. No a nosotros como personas, que vean al Señor a través de nosotros y que sean tocados por el Espíritu Santo. Y que la palabra de nuestra boca sea bendición y que sea una semilla y que no vuelva vacía, porque lo que declaremos sea palabra de bendición, de abundancia, de amor, de gozo y de paz. Espíritu Santo, gracias te damos y
Bendiciones, amados. Dios me los bendiga.